En este video veremos lo que se necesita saber respecto al producto cruz, la regla de la mano derecha y su aplicación a problemas relacionados con magnetismo. Este video aplica para todas las asignaturas de electricidad y magnetismo del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, en particular FMF y CEFIS 141, FMF y CEFIS 144, FMF 241, CEFIS 344 y CFCA 3440. El producto cruz o producto vectorial aparece en las expresiones que permiten calcular fuerza magnética sobre carga, que es particularmente esta expresión de fuerza igual QB cruz B, la fuerza magnética sobre corriente, en este caso sería fuerza igual a la corriente por L cruz B, aparece también un producto cruz ahí, y lo que es la ley de Biot-Savart, que era de B mu 0 en 4pi. Aquí también aparece un producto cruz, que es el vector cruz de la diferencial de elemento corriente de S cruz, el vector posición del punto donde quieres calcular el campo magnético, por R al cuadrado. En esas tres expresiones aparece el producto cruz. Por lo tanto, hay que trabajar con ello para si uno quiere calcular fuerza magnética y campo magnético. Para estimar las direcciones de los vectores obtenidos a partir de un producto cruz, se suele usar la regla mnemotécnica conocida como la regla de la mano derecha, que se ilustra en esta figura. Tiene varias formas, se puede aplicar de diferentes maneras. Esta regla tiene, sin embargo, dos problemas. Primero, resulta difícil de explicar en clases, ya sea en forma presencial o online. Es simplemente decir, apunte los dedos en una dirección, de dirección de un vector, después gire los dedos en la dirección del otro vector y el pulgar le indica la dirección del vector del producto cruz entre esos dos vectores. Es algo un poco difícil de explicar en clases, tanto en forma presencial como en online. Y además, aunque puede servir como una buena guía, el producto cruz no basta como fundamento para justificar un desarrollo en problemas de estos contenidos, en el sentido que no es una explicación matemática formal. Lo que se pretende en este video es presentar algunos tips e indicaciones que permitirán trabajar con estos conceptos y en particular determinar direcciones de vectores obtenidos vía producto cruz de forma rigurosamente matemática e independiente de la regla de la mano derecha. De alguna manera lo que vamos a hacer es dar el fundamento matemático de la regla de la mano derecha. Partamos hablando del producto cruz. Considere dos vectores A y B cualquiera que tienen un ángulo mínimo θ entre estos dos vectores, que es un ángulo que está entre 0 y 180 grados. Se define el producto cruz como un vector cuya dirección viene dada por la regla de la mano derecha aplicada entre A y B de la forma que se muestra en esta figura, cuya magnitud es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno de este ángulo mínimo. El producto cruz A cruz B es perpendicular al vector A y también es perpendicular al vector B. O sea, es perpendicular a los dos vectores que dieron origen al producto cruz. ¿Qué cosas se pueden desprender de acá? Para un ángulo mínimo 0 o para un ángulo 180, ángulo 0 significa que los dos vectores A y B son paralelos, y ángulo 180, que significa que los dos vectores son antiparalelos, es decir, con sentido opuesto. Para esos dos casos el seno de θ es igual a 0 y por lo tanto el producto cruz es 0. En particular, el producto cruz de un vector por sí mismo, A cruz A, va a ser igual a 0. Por otra parte, si el ángulo mínimo es 90 grados, o sea, si el vector A es perpendicular al vector B, el seno de θ es 1, la magnitud del producto cruz va a ser igual a los productos de las magnitudes de los vectores, que ese sería un caso de magnitud máxima. Otras propiedades relevantes del producto cruz es la anticonmutatividad, que significa que el vector B cruz A va a ser menos A cruz B, o sea que en este caso el orden de los factores se altera el producto, y la distributividad, que A cruz, la suma de dos vectores B más C, va a ser igual a A cruz B más A cruz C. Consideremos ahora el producto cruz y vectorial de dos vectores expresados en coordenadas cartesianas. Aquí tenemos un vector A, que es igual a sub x y tongo, más a sub i j tongo, más a sub z k tongo. El vector b es b sub x y tongo, más b sub i j tongo, más b sub z k tongo, donde i tongo es el vector unitario en la dirección x, j tongo es el vector unitario en la dirección y k tongo es el vector unitario en la dirección z. Clave, importante que se aprendan esto que estoy encerrando acá. Estos productos cruz entre vectores unitarios correspondientes a coordenadas cartesianas. I cruz j es igual a k, el j cruz i es igual a menos k, aquí se ve la anticonmutatividad, j cruz k es igual a i, el k cruz j es igual a menos i, el k cruz i es igual a j y el i cruz k es igual a menos j. Y además, los productos cruces de estos vectores por sí mismos, tal como vimos anteriormente, se hacen iguales al vector 0. ¿Cómo se puede calcular el producto cruz?
Se puede hacer usando este determinante, que es un determinante formado en una primera fila por los vectores unitarios i, j y k, en una segunda fila por las componentes del primer vector, del vector a en este caso que sería a sub x, a sub y, a sub z, y una tercera fila formada por las componentes del vector b, b sub x, b sub y, b sub z. Aquí se muestra cómo se puede hacer este producto cruz. Este determinante 3×3 se expresa en tres determinantes de 2×2 que se resuelven de la forma mostrada. En la descripción de este video tendrán un link a otro video en el cual se explica cómo resolver el producto cruzo vectorial ocupando determinantes. Partamos viendo el tema de la fuerza magnética sobre carga. La expresión de la fuerza magnética sobre carga es la que tenemos acá. Fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz entre la velocidad de la carga y el campo magnético a través del cual se mueve la carga. Si observan, esta expresión es un producto de vector por escalar. Tenemos un escalar que es la carga, un vector que es este producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, y el resultado es otro vector que es la fuerza magnética. En particular, la carga eléctrica es un escalar que puede tomar dos signos posibles. Puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué pasa si la carga es positiva? Si la carga es positiva, quiere decir que este vector fuerza y este vector b cruz b van a ser paralelos, es decir, van a tener igual dirección y sentido. Por el contrario, si la carga es negativa, estos dos vectores fuerza y b cruz b van a ser antiparalelos, es decir, van a tener sentidos opuestos. Esto hay que tenerlo muy presente porque va a ser muy importante en la resolución de algunos problemas. Por otra parte, nos vamos a encontrar repetidamente con estas cruces y estos puntos. ¿Qué significa todo esto? Partamos por acá. Este es un vector, este vector de campo magnético, es un vector que va saliendo de este papel que tenemos acá, que es perpendicular a esta línea, y que el observador está viendo como que sale, como que va hacia él. Eso se representa por un punto. Es como si el observador estuviera viendo la punta de la flecha del vector. Por otra parte, este otro vector de acá es un vector que va entrando al papel. Es como si el observador estuviera viendo las plumas de la flecha que van atrás. Eso se representa con estas X. Entonces, X significa un vector entrante y el punto significa un vector saliente. Considere el siguiente problema. A partir de la figura determine la magnitud y dirección de la fuerza magnética que experimenta la partícula cargada. Considere magnitud del campo magnético 3 Tesla, velocidad 10 a la 3 metros partido por segundo y una carga de más 1 microcoulomb. Lo que tenemos que hacer aquí es aplicar esta expresión. Q, B, cruz B. Tenemos la Q que es positiva, es más 10 a la menos 6 coulombs. La velocidad, si consideramos esta referencia, eje X en esta dirección, eje Y hacia arriba y el Z positivo saliente, la velocidad en esta figura tiene una dirección más X. Su magnitud es 10 a la 3 y tongo metros partido por segundo, el vector B. Y el campo magnético va a ser entrante. Su magnitud es 3. Sabemos que saliente es positivo, entrante es negativo, por lo tanto nos quedaría 3K Tesla. Empecemos a resolver. Nos va a quedar la fuerza magnética va a ser 10 a la menos 6 coulombs por vector B, 10 a la 3 y tongo metros partido por segundo, cruz menos 3K tongo Tesla, y el Tesla la vamos a desarmar en Newton partido en ampere por metro. Luego, esto nos va a quedar menos 3 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6, nos va a quedar menos 3 por 10 a la menos 3 Coulomb por metro partido por segundo por Newton partido en ampere, que es Coulomb partido por segundo por metros. Entonces aquí podemos simplificar Coulomb por Coulomb, segundo por segundo, metro por metro y nos queda Newton. Y aquí tenemos I cruz K. Producto cruz entre vectores unitarios de coordenadas cartesianas. ¿Y esto qué es esto? Hay que recordar de que vimos anteriormente de que K cruz I es igual a J. Por lo tanto, el I cruz K es igual a menos J. Esto hay que aprendérselo, por lo tanto esto es menos J. Menos por menos da más. El signo menos del J tongo se va con el signo menos que teníamos
la magnitud, y entonces esto nos va a quedar finalmente 3 por 10 a la menos 3 J tongo newtons. Y ese sería el resultado final. Consideremos ahora la siguiente situación. En la figura se muestran dos cargas de magnitud Q y signo desconocido que se inyectan en una zona de campo magnético uniforme entrante de magnitud B. La carga 1 entra a la zona con rapidez B, mientras que la carga 2 entra a la zona con rapidez 2B, es la forma en que está descrito acá. Las cargas viajan siguiendo las trayectorias indicadas en la figura hasta llegar al mismo punto P. Indica el signo de las cargas 1 y 2. Aquí lo que vamos a tener que hacer es jugar con esto. Fíjense que podemos obtener la dirección de la fuerza F. Para eso tenemos que tener claro esto que aparece acá. Que para cargas circulantes, es decir, para cargas que se desplazan en una zona con campo magnético uniforme, con una velocidad perpendicular al campo magnético, la fuerza magnética sobre la carga va a proporcionar una fuerza centrípeta que posibilita que la carga se mueva con un movimiento circular uniforme, por lo que la fuerza magnética, en este caso, va a apuntar hacia el centro de giro de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a considerar este en rojo como el vector fuerza magnética, para ambas trayectorias, para ambas cargas, particularmente en este punto de entrada, la fuerza magnética tiene que apuntar hacia el centro de giro. Por lo tanto, por ejemplo, si para la carga 1 esta es la trayectoria circular, la fuerza magnética tiene que apuntar hacia el centro de giro. Si para la carga 2 esta es la trayectoria, la fuerza magnética tiene que tener esta dirección. Entonces conocemos la dirección de la fuerza magnética para ambas cargas. Ahora, ¿podemos conocer el B cruz B? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la dirección del vector B, que en ambos casos, aunque tienen diferente magnitud, los dos tienen la misma dirección, que sería en este caso un vector J tongo, de acuerdo a este sistema de referencia, y conocemos la dirección del vector campo magnético, que en este caso sería entrante. Entonces podemos decir que el vector B tiene una dirección J tongo, el vector campo magnético va a tener una dirección menos K, por lo tanto, el vector B cruz B va a tener una dirección que va a ser J cruz menos K. ¿Y qué es J cruz menos K? Va a ser menos J cruz K. Y J cruz K, de acuerdo a la lista que vimos hace un rato, esto es menos I tongo. J cruz K es I tongo, con el signo menos queda menos I. ¿Qué quiere decir esto? Que para ambos casos, como los dos vectores tienen la misma dirección, los dos vectores de velocidad tienen la misma dirección y el campo magnético tiene la misma dirección en todos los casos, entonces el vector B cruz B, que lo voy a dibujar con este color morado, sería en ambos dirección menos I. Por lo tanto, el B cruz B en este caso sería así, y en este caso el B cruz B sería así. Entonces, ¿qué ocurre? Conozco F, conozco B cruz B, y por lo tanto con esos dos debería estar en condiciones de estimar cuál es el signo de la carga. ¿Cómo lo sé? Acuérdense de lo que vimos hace algún rato, de que si la carga es positiva, los dos vectores son paralelos, el F y el B cruz B, y si la carga es negativa, los dos vectores son antiparalelos. En este caso, en particular acá, para esta carga 1, el vector fuerza magnética y el vector B cruz B van a ser antiparalelos, por lo tanto, la conclusión es que la carga 1 tiene que ser negativa. Por otra parte, en este otro caso, los dos vectores son paralelos, tienen la misma dirección y el mismo sentido, el F y el B cruz B. Entonces, para este caso vamos a tener que F y B cruz B van a ser paralelos, por lo tanto, la carga 2 tiene que ser positiva. Aquí tenemos un ejemplo donde, analizando esta expresión, podemos deducir el signo de la carga a partir de comparar la dirección de fuerza magnética con la dirección de este producto cruz. Consideremos ahora este otro problema. Para cada caso dibuje los vectores velocidad de cada carga Q en medio del campo magnético uniforme de magnitud B y dirección saliente, de manera que siga las trayectorias circulares indicadas. Nuevamente acá, F igual a Q B cruz B, en lo que entra a tallar acá,
donde voy a ocupar el vector rojo para identificar la fuerza. Como son cargas circulantes, movimiento circular uniforme, la fuerza magnética es la fuerza centrípeta, por lo tanto, la fuerza magnética va apuntando hacia el centro del eje de giro en cada caso. Apuntan hacia el centro de cada trayectoria circular. B cruz B. ¿Cómo sería el B cruz B? Aquí tenemos dos casos. Para las cargas positivas, que son estas dos primeras, si la carga es positiva, el B cruz B y el F son paralelos. Por lo tanto, en este caso, el B cruz B tendría la misma dirección del F, y aquí también tendría la misma dirección del F, del vector fuerza. Para estos dos casos con cargas negativas, B cruz B va a tener sentido opuesto al F, por lo tanto, en este caso el B cruz B apunta hacia arriba, y aquí el B cruz B apunta hacia abajo. Si se fijan, dadas las situaciones, tenemos un campo magnético saliente en todos los casos. Tengo aquí que el campo magnético es saliente y saliente en una dirección K para los cuatro casos. Aquí no es signo igual, sino que es una flecha acá. Para los cuatro casos, el campo magnético saliente, que en el sistema de referencia que estamos ocupando es dirección K. Para este caso, el B cruz B va a tener dirección menos J acá. Aquí va a tener J. En este caso va a ser J. Y aquí el producto cruz va a ser menos J. Estamos viendo las direcciones de los vectores. Por lo tanto, vamos a tener que hacer lo siguiente. ¿Qué dirección tendría el vector velocidad? Aquí vamos a tener dos posibilidades. El vector velocidad puede tener itongo o menos itongo. Para el caso que fuera itongo, vamos a tener que el producto cruz B cruz B va a tener dirección que va a ser itongo cruz el vector campo magnético, que es K tongo. Sabemos que K cruz es J, por lo tanto este es menos J tongo, que si uno se lo aprende. Y si es menos I, B cruz B va a tener dirección menos I tongo cruz K tongo, que por contraste va a ser la dirección más J. Entonces, para este primer caso, el producto B cruz B va a ser menos J, por lo tanto, el vector B debería tener dirección I tongo. En este caso es J, por lo tanto el vector B debería tener dirección menos I tongo. En este caso, como es J, debería tener menos I tongo. Y en este caso, como es menos J, el vector debería tener dirección I tongo. ¿Qué significa esto? Que si el vector velocidad es este, para este caso es I tongo, por lo tanto sería esta la dirección del vector velocidad. Para este caso sería menos I tongo, sería S de la dirección de vector velocidad. Para aquí sería menos I tongo, sería S la dirección de vector velocidad. Y aquí sería más I, y esa sería la dirección de vector velocidad. Y eso sería, con eso resolvemos esta situación. Ahora entremos a analizar el tema fuerza magnética sobre corriente. En este caso la expresión fuerza magnética es igual a la corriente por un vector L cruz B. B es el campo magnético externo y el vector L es un vector cuya magnitud va a ser la longitud del conductor L, y este vector I mayúscula tongo que lo definimos como el vector unitario en la dirección de la corriente. Analicemos cómo sería la fuerza magnética para cada uno de estos casos. Consideremos este primero, corriente que va de izquierda a derecha, campo magnético saliente. ¿Cómo sería el vector L acá? Voy a escoger como color este rojo para indicar el vector L. El vector L tiene la misma dirección de la corriente, claramente. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El vector L va a tener dirección, en este caso, I tongo. El vector campo magnético va a tener dirección K tongo. Por lo tanto, la fuerza magnética va a tener una dirección que va a ser I tongo cruz K tongo.
y tongo cruz k tongo, que eso es igual a menos j tongo. Y si consideramos que este de acá es la fuerza magnética, por lo tanto la fuerza magnética en este caso va a apuntar hacia abajo. Este sería el vector fuerza magnética, el azul. Ahora, para este caso, con la corriente yendo de derecha a izquierda, campo magnético saliente. Este sería el vector L, supongamos. El vector L tendría esa dirección. Por lo tanto, el vector L tendría una dirección menos y tongo. El B tendría una dirección k tongo. Por lo tanto, la fuerza F tendría una dirección que sería menos I cruz k tongo, que dado lo que vimos anteriormente, esta tendría que ser j tongo positivo. Por lo tanto, en este caso la fuerza F apuntaría hacia arriba. Ahora analicemos las situaciones anteriores, pero con campo magnético entrante. Nuevamente, estos serían los vectores L para cada una de las situaciones, apuntando siempre a la dirección de la corriente. Aquí tenemos L en dirección y tongo, aquí tenemos el vector L en dirección menos y tongo, pero en este caso el campo magnético va a ser entrante, por lo tanto la dirección va a ser menos k tongo. Por lo tanto, en este caso la fuerza magnética va a ser, o va a tener la dirección I cruz menos k tongo, que sería lo mismo que menos I cruz k, que lo mismo anteriormente que era j tongo. Mientras que en este otro caso, la fuerza magnética va a ser menos I cruz menos k, menos por menos da más. Esto, por lo tanto, va a ser igual a I cruz k, y eso vimos que era menos j. Por lo tanto, en este caso, la fuerza magnética va para arriba, y aquí la fuerza magnética va para abajo. Consideremos el siguiente problema. En la figura se aprecia un conductor de largo 2 metros de longitud que se encuentra en una zona de campo magnético homogéneo de magnitud B 4 Tesla. Determina el vector fuerza magnética que experimenta. Entonces vamos a tener acá, la fuerza magnética es I por L cruz B, donde tenemos que la corriente I, de acuerdo a la información que tenemos acá, es 1 amper. El vector B tiene magnitud 4 y dirección j tongo Tesla. Y el L sale un poco más complicado. Tiene largo 2 metros, pero hay que descomponerlo. Tenemos 53 grados acá, 53. Este ángulo acá es 37. Entonces el vector L lo podemos descomponer como 2 metros, factor. Va a tener una componente X que va a ser coseno de 37 y tongo, más esta componente otra que va a ser seno de 37 j tongo, que este es un ángulo conocido, que sería 2 por coseno de 37, que es 4 quintos y tongo, y este otro es 3 quintos j tongo, metros, lo que nos daría 8 quintos y tongo más 6 quintos j tongo metros. Ese sería el vector L. Entonces multipliquemos. Esto nos va a quedar 1 amper por el vector L, que es 8 quintos y tongo más 6 quintos j tongo metros, cruz 4J Tesla, que sabemos que es Newton partido en amper por metro. Podemos simplificar los amperes, podemos simplificar los metros. Sabemos que esto va a quedar en Newton, que es coherente con una fuerza. 1 por 4, 4, y nos va a quedar lo siguiente. 8 quintos por 4, factor de I cruz J, más, aquí estamos aplicando distributividad, 6 quintos por 4, factor de J cruz J. Aplicando distributividad, el producto cruz de un producto cruz entre un vector y la suma de dos vectores. De la información que vimos,
J cruz J es 0, son dos vectores iguales, y estos dos, X cruz J es igual a K. Por lo tanto, podemos decir finalmente que esta vector fuerza va a ser 8 por 4, 32, partido en 5 Katongo, todo esto en newtons, o 6,4 Katongo newtons. Ese sería el vector fuerza magnética sobre este conductor. Ahora entramos al tema de la ley de Biot-Savart, que permite calcular campos magnéticos de distribuciones de corrientes. Aquí tenemos la expresión vectorial de la ley de Biot-Savart, que depende de un producto cruz, del producto cruz entre un vector ds, que es lo que se llama el vector elemento de corriente, que para cada punto es un trozo de este conductor, cuya magnitud es una longitud de elemento de corriente, en este caso diferencial, y nuevamente nos encontramos con el vector I mayúscula tongo, que es el vector unitario de la dirección de la corriente. Y el otro elemento del producto cruz es este vector R, que es el vector que va desde la posición del elemento de corriente hasta el punto en el cual queremos calcular el campo magnético, que sería en este caso el punto P. Entonces, para analizar las direcciones en este contexto de la ley de Biot-Savart, hay que estar atento a este producto cruz. Y de ahí ya podemos sacar un caso, que es cuando tenemos distribuciones de este tipo. Cuando tenemos corrientes que ya sea que van en un sentido o en otro, corresponden a líneas en las cuales tenemos que calcular el campo magnético en un punto que, por decirlo de alguna manera, es colineal a la distribución de corriente, que sería, ya sea en este caso vamos a ver, por ejemplo, que el vector ds, que es este vector morado aquí, va a ser paralelo a este vector r, que es este vector rojo. Nótense los colores. En este otro caso, el ds va a ser antiparalelo al vector r, van en sentido opuesto. Y como vimos anteriormente, ya sea si dos vectores son paralelos o antiparalelos, su producto cruz tiene que ser 0. Como en este caso se da en todo el conductor de que esos productos cruces sean 0, por lo tanto, podemos concluir que para este tipo de distribuciones, que aparecen muchos de los problemas de aplicación de Biot-Savart, el campo magnético es 0. Al final de este video vamos a ver un ejemplo al respecto. Analicemos el caso de las líneas de corrientes infinitas. Aquí tenemos una línea de corriente cuya dirección la apreciamos acá. El vector ds apunta en la misma dirección de la línea de corriente y vamos a considerar vectores r a ambos lados. Para este lado de arriba vamos a tener de que, siguiendo este sistema de referencia, el ds va a tener dirección y tongo, y el vector r va a tener dirección j tongo. Por lo tanto, en este caso, el campo magnético va a tener una dirección que va a ser y tongo cruz j tongo, que sería k tongo saliente. O sea, vamos a tener que el campo magnético, que lo voy a dibujar de azul, va a ser saliente en este lado. ¿Qué pasa abajo? El ds sigue siendo y tongo, pero ahora el r, el vector r, apunta en dirección menos j tongo. Por lo tanto, el campo magnético en este lado va a tener una dirección I cruz menos j tongo. Y por lo que vimos anteriormente, esto es lo mismo que menos I cruz j. Y eso nos llevaría a un vector menos k tongo, entrante. O sea, este otro lado, podemos decir de que las corrientes, de que el campo magnético en este otro lado va a ser entrante. Esto sería campo magnético. Hagamos el análisis similar al otro lado. Es la misma idea, solo que en este caso cambia la dirección del ds, dado que cambia la dirección de la corriente. En este caso este va a ser menos i tongo, y el r va a tener una dirección j tongo. Estamos viendo arriba del cable. El campo magnético va a tener dirección menos i cruz j tongo, que ya vimos que esto era menos k tongo. Acuérdense que saliente k tongo, entrante menos k tongo, por lo tanto en este caso vamos a tener vectores entrantes a este lado, hacia arriba, y abajo, como podrán deducir fácilmente, este va a tener dirección menos i tongo el ds, el vector r va a tener dirección menos j tongo,
Por lo tanto, el vector B va a tener una dirección que va a ser menos I tongo cruz menos J tongo. Menos por menos da más. Eso sería I cruz J, que sería K tongo, que sería saliente. Por lo tanto, aquí tendríamos corrientes salientes. Con eso podemos ver la distribución del campo magnético a cada lado de estas líneas de corriente infinitas. A continuación tenemos el mismo análisis anterior, pero ahora con líneas de corriente verticales. En este caso tenemos que el ds va a ser J para este de arriba, va a ser J tongo, mientras que para este caso, cuando la corriente baja, el ds va a ser menos J. El ds, acuérdense que tiene la misma dirección de la corriente. Para cada lado, aquí tenemos un R con dirección, en este caso, menos I tongo. Aquí tenemos un R con dirección I tongo. R con dirección I tongo. Y tengo R con dirección menos I tongo. Por lo tanto, el campo magnético, en este caso, va a tener una dirección que va a ser J cruz menos I tongo, que sería lo mismo que menos J cruz I, que esto sería igual a I cruz J es K, esto sería J cruz I es menos K, menos K, el J cruz I es menos K, con el signo menos, nos va a quedar que este campo magnético va a tener dirección K tongo, o sea, saliente. Quiere decir que el campo magnético en este lado va a ser saliente. En este otro lado, campo magnético va a ser J cruz I, que es menos I cruz J, y esto daría menos K, que sería entrante. Por lo tanto, este otro lado vamos a tener cruces. Campo magnético entrante. Repetimos el análisis para este otro lado. En este caso el campo magnético va a ser menos J cruz menos I, que sería lo mismo que J cruz I, menos por menos da más, y J cruz I sabemos que es menos K. Menos K es entrante, por lo tanto este otro lado vamos a tener campo magnético entrante, y finalmente en este otro lado vamos a tener que el campo magnético va a ser menos J cruz I. Ya vimos anteriormente que era K tongo, o sea, saliente. O sea, en este caso, el campo magnético va a ser saliente. Y con esto tenemos definida la distribución de las líneas de campo magnético para estas dos líneas de corriente infinitas. En lo que es respecto a campos magnéticos provocados por líneas de corriente, podemos considerar los siguientes mantras o siguientes criterios que son aplicables a varias situaciones. Los vectores salientes están asociados a giros contra el reloj y los vectores entrantes están asociados a giros a favor del reloj. Lo vamos a ver acá a continuación. Esta es la línea, aquí tenemos una corriente saliente y queremos calcular cuál es la dirección del campo magnético a una distancia r. Lo mismo vamos a ver en el caso aquí para una corriente entrante. Analicemos. En este caso, el ds va a tener una dirección saliente que es K tongo. El vector r, en esta dirección en particular, va a tener una dirección J tongo. Por lo tanto, el campo magnético en esta situación particular va a tener una dirección que va a ser K tongo cruz J tongo. Que esto es lo mismo que menos J cruz K. J cruz K que sí, por lo tanto la dirección es menos I tongo en este caso. ¿Qué significa esto? Que en este punto en particular el campo magnético va a tener esta dirección.
Y eso nos va a indicar cómo va a ser el campo magnético en cada uno de estos puntos, que van a ser vectores tangenciales a esta trayectoria circular, y nos van a insinuar de que aquí tenemos que estos vectores campos magnéticos van a insinuar un sentido de giro contrario a las manecillas de reloj, que es lo mismo que se indica en esta afirmación, de que este vector saliente, esta corriente saliente, genera vectores de campo magnético que se mueven en dirección contraria a las manecillas de reloj. Veamos el caso opuesto, con una corriente entrante. Si la corriente es entrante, entonces el ds va a tener dirección menos catongo. Para este mismo vector, el r va a tener dirección j, por lo tanto el campo magnético va a tener dirección menos k cruz j, que por el análisis que vimos anterior, esto va a ser itongo. Entonces en este punto vamos a tener un campo magnético en esta dirección. Entonces vamos a ver que el campo magnético en cada uno de estos puntos, si repetimos el análisis, va a estar dado por estas direcciones, que van a conformar un campo magnético que gira a favor del reloj, tal como se aprecia acá. Como mencionamos antes, esto se repite en otras aplicaciones, como vamos a analizar a continuación. Ahora consideremos el campo magnético de un anillo. Ahí tenemos las expresiones para un anillo a una distancia z del centro del anillo de radio r. Aquí tenemos para el centro del anillo. Consideremos el caso del centro del anillo. O sea, nos interesa el campo magnético en este punto de acá, en el centro del anillo. En este caso tenemos una corriente. Vamos a analizar este punto de arriba. En este punto, para este punto de arriba, vamos a tener que el ds va a tener dirección menos itongo. Este vector r rojo va a tener dirección menos j tongo. Por lo tanto, el campo magnético va a tener dirección menos itongo, cruz, menos j tongo, que esto es lo mismo que I cruz j, menos por menos da más, que es igual a k tongo, que es saliente. Por lo tanto, en este punto vamos a tener un campo magnético saliente. Estamos viendo justo en el centro del anillo. Entonces nuevamente se da la correspondencia. Vector saliente, giro en contra del reloj. Veamos este otro caso. Ahora estamos considerando el elemento de I, tal como en el caso anterior consideramos un elemento de S de esta forma. Ahora vamos a considerar un elemento de S de esta otra forma. Entonces en este caso, el ds va a tener dirección itongo. El vector r lo estamos considerando en dirección menos j tongo. Por lo tanto, el campo magnético va a tener dirección itongo cruz menos j tongo. Quitado un análisis anterior, esto nos va a llevar a menos k tongo, que es entrante. Por lo tanto, vamos a tener un campo magnético entrante en este punto, lo que no es coherente con la idea de que de vector entrante está asociado a un giro a favor del reloj. Hagamos algo similar con los arcos de circunferencia. Mismo análisis que hemos hecho anteriormente. En este caso, para este sentido de corriente, que es, en este caso, en contrarreloj, vamos a tener, en este punto en particular, que el ds va a tener dirección menos j, el vector r va a tener dirección itongo. Por lo tanto, el campo magnético va a tener dirección menos j tongo cruz itongo, que sería j cruz i es menos k, esto sería menos k tongo, por lo tanto sería k tongo, que es saliente. Por lo tanto, vamos a tener un campo magnético saliente en este punto, lo que es coherente con que la corriente tiene una trayectoria, en este caso, en contra del reloj. En este otro caso, con la corriente con una trayectoria a favor del reloj, vamos a tener que ds va a tener dirección j tongo, este vector r rojo va a tener dirección itongo. Por lo tanto, el campo magnético va a tener una vector cuya dirección va a ser j cruz i, que por lo que vimos anteriormente es menos k tongo, que es entrante. Por lo tanto, aquí vamos a tener
campo magnético entrante, que es coherente con el hecho de que esta corriente se mueve a favor del reloj. A continuación viene un tip respecto a la interpretación de esta expresión para el alambre finito. Esta expresión está demostrada en un video del Prof. Unab que va a estar incluido en la descripción de este video. También van a estar incluidas las demostraciones de las expresiones para anillos y aros vistos anteriormente. Vamos a ver cómo se aplicaría esto a diferentes casos. Vamos a ver 3 casos en particular. Primero, a la línea de corriente infinita. La línea de corriente infinita, que es lo que se aprecia acá, se puede deducir a partir de esta considerando el ángulo θ1 igual a 0 y el ángulo θ2 es igual a 180. Si reemplazamos las expresiones aquí para los ángulos, coseno de 0 menos coseno de 180 acá, aquí nos va a quedar 1 menos menos 1, que sería 1 más 1, y con eso nos daría la expresión mu0i partido en 2pi por y, que sería la expresión correspondiente a una línea de corriente infinita. Otro caso típico sería el de una línea de corriente semi-infinita que parte desde este punto que está justamente debajo del punto P y en infinito hacia allá. Este caso en particular correspondería a esta situación, pero con θ1 igual a 90 grados y θ2 es igual a 180 grados. Y al reemplazar, reemplazamos el coseno de 90 menos coseno de 180, esto nos va a dar 1, y la expresión que nos va a quedar para este campo magnético va a ser mu0 por i partido en 4pi por esta altura y. Y también tenemos este otro caso, de una línea corriente semi-infinita, pero que parte desde la izquierda y llega hasta justo debajo del punto P. En este caso, para este caso en particular, θ1 va a ser igual a 0 y θ2 va a ser igual a 90. Y si hacemos los reemplazos, va a ser coseno de 0 menos coseno de 90, nos va a dar 1 menos 0,1 y nuevamente vamos a tener una expresión de campo magnético igual mu0 por la corriente dividido en 4pi por y. Finalmente vemos cómo se integra todo esto en un problema aplicado. Consideremos lo siguiente. Un conductor de gran longitud está doblado de la forma mostrada en la figura. Si el conductor transporta una corriente I igual 25 amperes y este radio R es igual a 20 centímetros, calcula la magnitud en Tesla del campo magnético en el punto O. Este trozo lo podemos dividir en 3 partes. Una que sería este trozo recto, esta semicircunferencia y este otro trozo recto. Quiero poner atención primero en el primer trozo recto, este que no está coloreado en la figura que se aprecia acá. Este trozo de acá corresponde, si queremos medir el campo magnético de este trozo respecto a este punto O, corresponde al caso de un punto que es colineal con la distribución de corriente. Y ese fue el caso que vimos cuando comenzamos a ver el tema de Biot-Savart. Donde este caso no genera un campo magnético en el punto O. Por lo tanto, el campo magnético va a ser generado solamente por la semicircunferencia y por este trozo infinito de vertical, el rojo que tiene el número 1. Podemos aplicar aquí, para el trozo 1, el alambre finito, donde nos sirve θ1 igual 90 grados, θ2 igual 180 grados, y la expresión va a ser campo magnético igual a mu0i partido en 4pi por y, donde en este caso y es esta distancia r, el radio. Aquí se evalúa y obtenemos valor para B1 de 1,25 por 10 a la menos 5 Tesla. Y el segundo caso que tenemos acá es el de la semicircunferencia, que es un arco con un ángulo de pi radianes y de radio r mayúscula. Entonces tenemos esta expresión, reemplazamos los valores y obtenemos un B2 que es 3,93 por 10 a la menos 5 Tesla. Ambas están en dirección entrante. Eso es coherente con el hecho de que esta semicircunferencia está recorrida a favor del reloj, por lo tanto tenemos campo magnético entrante en el punto O para la semicircunferencia, y esta otra podemos, por regla de mano derecha y también por todas las deducciones que hemos visto anteriormente, demostrar de que en este punto O el campo magnético a este lado va a ser entrante. Por lo tanto, estos dos campos magnéticos se van a sumar algebraicamente y podemos tener que el campo magnético neto en el punto O va a ser 5,18 por 10 a la menos 5 Tesla. Y bien, con esto damos por terminado este video.